Dios le bendiga, bienvenido, gracias a aquellos que nos siguen a través de Facebook, gracias a nuestros amigos de Apocalipsis Network, también llegando a todas partes del mundo, reciban la bendición de Dios, así como nosotros también la recibimos, así como la palabra también venga sobre nuestra vida, vaya sobre ustedes trayendo restauración, sanidad, bendición, salvación, reconciliación y por sobre todas las cosas hacer sentir el amor de Dios sobre cada uno de ustedes, así como Dios nos hace sentir su amor todos los domingos y todos los días de nuestra vida. Gracias por estar. Dios le bendiga. Iglesia, ¿trajeron su Biblia? Digan conmigo, soy próspero, soy fuerte y soy sano. Yo creo lo que mi Biblia dice de mí, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Desde el principio de los tiempos el hombre tuvo la necesidad de conquistar, siempre. Y eso le llevó a levantarse en guerra contra su prójimo. Y siempre cuando hay una conquista, una batalla, siempre hay un vencido, pero también siempre hay un vencedor. El hecho es que las guerras proclamadas por conquista por el hombre, muchas veces estaba de un lado como vencedor, pero al otro día o a la próxima batalla corría el riesgo de pasar del lado de los vencidos. Y era un riesgo que corría. Siempre cuando había una batalla, siempre había que poner lo mejor, la mejor estrategia, el mejor armamento, las mejores personas, para tratar de ganar, para no quedar como perdedor. Para si en una había sido vencedor, en la próxima no quedar como perdedor, como vencido, sino que poniendo su mejor esfuerzo para vencer siempre y tratar de conquistar todo lo que pudiese. De la misma forma fuimos nosotros antes de conocer a Cristo. Siempre por nuestro esfuerzo, por nuestras propias medios, nuestro propio carácter, nuestros recursos, siempre tratando de vencer y ganar en todas las cosas que pudiéramos, para no quedar como mal perdedores o quedar simplemente como perdedores. Parece que el mundo ve al perdedor como algo que no existe, como algo que no está. ¿Pero qué pasó? Un día conocimos a Cristo, nacimos de nuevo, hicimos nuestra oración de fe, conocimos al Señor y dijimos: Señor, te pido perdón por mis pecados y te acepto como mi Señor y mi único Salvador. Y ahí empezó cambio profundo en nuestra vida. Y pudimos entender que Jesucristo nos aceptó, nos perdonó, nos mimó y hasta el día de hoy lo hace. Nos da promesa de vida eterna, pero también nos llama más que vencedores. Y ya no tenemos la necesidad de ir poniendo la mejor estrategia para vencer, sino que la batalla que tengamos que enfrentar ya somos ganadores, somos vencedores. En Romanos capítulo 8, y quiero que vaya ahí, el apóstol Pablo le estaba hablando a la iglesia de Roma. Le estaba enseñando que a pesar de las tribulaciones, de la dificultad, de la espada, de la muerte, que la iglesia podía pasar, y de hecho iba a pasar, tenían que tener bien en claro y tener entendido que ellos ya eran vencedores. Todo lo que podía pasar en su contra, Pablo les estaba enseñando a los romanos, a la iglesia de Roma, que ellos tenían solamente mantenerse firmes porque la victoria estaba de su lado. Y enumeró una serie de dificultades que ellos creyeron que los podía apartar del amor de Cristo. Y Pablo les estuvo enseñando por mucho tiempo que esto no era así. De hecho le dijo: ¿qué podrá apartarnos del amor de Cristo? Entonces les estaba enseñando que la persecución venidera, que las dificultades, que la muerte, que la amenaza que pudiera llegar a sus vidas, estuvieran tranquilos, porque nada a ellos lo iba a apartar del amor de Dios. Nada los apartaría de Cristo. Entonces ahí en el versículo 35 de Romanos capítulo 8, dice lo siguiente, ¿lo tiene? ¿Quién nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación, o angustia, o persecución, o hambre, o desnudez, o peligro, o espada? Como está escrito: por causa de ti somos muertos todo el tiempo, somos contados como oveja de matadero. Y el 37 dice: antes, en todas estas cosas, somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó, por lo cual estoy seguro, dijo Pablo, que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios, que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Nada de lo creado nos podrá apartar del amor de Dios, que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Ni lo profundo, ni lo alto,
ni la vida, ni la muerte, ni peste, ni espada, ni desnudez, ni nada de lo que usted se imagine nos podrá apartar del amor de Cristo. Su derecha nos ha sustentado el día que hicimos nuestra oración de fe. Y hasta el día de hoy su mano derecha no se ha abierto, no nos ha soltado. Y hemos pasado por cosas complicadas, por tribulaciones, por traiciones, por momentos críticos en la familia, con los hijos, en la iglesia. Pero igualmente así la mano de Dios no ha permitido que ni uno se apartara. Su derecha sigue tan cerrada sobre nosotros, apretándonos con lazos de amor, que no nos hemos apartado. Razones sobradas tal vez hayan para hacerlo. Pero aquí es bien clarito cuando Pablo le dice a la iglesia: por lo cual estoy seguro que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, absolutamente nada de lo creado nos podrá separar del amor de Dios, que es en Cristo Jesús. Y estas palabras se escribieron en una iglesia que muy pronto estaría bajo una terrible persecución. Pablo escribió estas palabras no por suerte ni por casualidad, sino que enseñando que la iglesia sufriría persecución, encarcelamiento, muerte, una serie de eventos que serían terriblemente dolorosos. Pablo estaba profetizando, o sea, estaba dándole el discernimiento a la iglesia que eso iba a suceder. Y les estaba enseñando que lo que pudiera ocurrir, cualquier cosa creada, nada separaría a Dios de la iglesia. Este es el tema. Entonces, estaba enseñando que viniera lo que viniera, y de la misma forma, la batalla que podemos estar pasando en este momento, no estamos solos, no estamos apartados de Dios, ni mucho menos Dios apartado de nosotros. Sino que este versículo habla del inmenso amor de Dios sobre nuestra vida. De lo que Dios nos ama, a tal punto que entregó a su propio Hijo en un amor inquebrantable para que fuera la cruz del Calvario por cada uno de nosotros. Para que seamos salvos, para que estemos aquí adorando su santo nombre, para que haya libertad de alabarlo, de contar testimonio, de hacer cosas que solamente en Él podemos hacer, porque cuando lo conocimos Dios rompió cadenas a nuestro alrededor, nos hizo totalmente libres, nos llamó nueva criatura y aún, por si fuera poco, también nos llama más que vencedores. La situación de la iglesia de Roma era crítica, era complicada. Ellos estaban reunidos, pero también sabían que en un futuro no muy lejano vendría una persecución tremenda y poderosa sobre cada uno de ellos. Y muchos de ellos tal vez podían pensar que Dios los había abandonado, que Dios los había dejado a un lado, porque ¿qué sentido hay seguir a un Dios que permite que seamos perseguidos? Que permite que vivamos situaciones críticas, que permite que en nuestro interior haya esos cortocircuitos a veces que caemos en desánimo, en desaliento y no sabemos qué es lo que vamos a hacer. Muchos de ellos pensaron que tal vez Dios los había abandonado con ellos durante la predicación y cuando tenían libertad para adorarle, para alabarle, pero cuando venían los tiempos complicados, las crisis, tal vez muchos dijeron: bueno, Dios nos ha abandonado, Dios nos ha dejado a un lado. Y Pablo les estaba diciendo: muchachos, nada nos podrá apartar del amor de Cristo. Ni la muerte, ni la vida, ni lo profundo, ni lo alto, absolutamente nada de lo que pueda ser creado nos podrá apartar del amor de Dios que es en Cristo Jesús. Quédense tranquilos. Y pudieron entender que aunque vinieran las pruebas, las diferentes circunstancias, la peste, la espada, la muerte, la persecución, ellos sabían que en Dios tenían el poder de Cristo. Sabían que en Dios estaban seguros, estaban tranquilos. No significa que no tuvieran persecución o tribulación. Significa que a pesar de haberlo tenido, Dios aún seguía con ellos. De la misma forma, muchas personas piensan que hoy Dios nos ha abandonado, nos ha dejado a un lado. Hay problemas de enfermedad, hay problemas en la familia, hay crisis con los hijos, hay rebeldía de ellos, hijos en adicción, pérdidas dolorosas. Pero yo me pregunto, si no estuviéramos en el camino de Cristo, ¿eso no iba a pasar? Claro que pasaríamos. Pero ¿qué pasa? El hecho de seguir a Cristo no significa que por más tribulación que podamos pasar, no significa que Dios nos ha abandonado. Porque eso no está en el corazón de Dios. Usted puede errar, puede caer y levantarse y volver a caer, pero Dios lo ama de tal forma que lo puede volver a perdonar y lo puede volver a levantar y lo puede volver a restaurar y puede seguir enviándolo para su proyecto, para su propósito, para sus planes. Lo puede seguir usando para su gloria. El tema es que muchas veces pensamos que porque estamos pasando cierta cosa, Dios ya me ha abandonado. Porque en determinado momento me aparté de Él, porque estoy negando la fe, porque
conocí, prediqué su palabra y hoy estoy en el mundo. Pero ¿sabe qué? Ni así Dios nos deja. Ni así Dios nos abandona. Su amor por nosotros es inquebrantable y es tremendamente fiel con cada uno de sus hijos. Hay problemas en los cuales pasamos que lo mejor o lo más conveniente sería cerrar nuestra Biblia y seguir como estábamos antes. Aquel que lo piensa así tiene un problema, pero Dios no piensa de esa forma. Por eso Dios nos llama no solamente vencedores, sino más que vencedores en su palabra. Así la persecución sobre la iglesia de Roma también viene a ser una extensión de las tribulaciones que pasa la iglesia en estos tiempos. Si bien aquí tenemos libertad para congregarnos, pero hay otros lugares que los persiguen, que los matan, que le incendian sus templos, matan a sus pastores, a su familia, los sacrifican. Pero igualmente así el amor de Dios nunca deja de ser. Y es algo medio irónico porque sirviendo a Cristo, pasar por todo eso, ¿qué necesidad tendremos? ¿Acaso no sería mejor que Dios obviara nuestros problemas y nos dejara pasar por alto? Claro que sí, sería lo más conveniente para nosotros, pero ¿de qué forma veríamos su mano de poder a nuestro favor? ¿De qué forma veríamos su amor incondicional sobre nosotros? Si Dios no permitiera tribulación sobre nuestra vida, ¿de qué forma veríamos su bondad sobre nuestra vida? También nos perderíamos. No porque su mano se abriera y nos soltara, sino porque tampoco lo buscaríamos. Porque tenemos una costumbre como seres humanos. Mientras todo está bien, pocas veces nos acordamos de Dios. Cuando la familia camina por caminos correctos, cuando la economía está bien, cuando no hay enfermedad, cuando todo está saliendo mayormente bien. Entonces muchas veces nos olvidamos de Dios. Lo dejamos a un lado, porque si está todo bien, ¿qué necesidad? Pero siempre nos acordamos del Señor en los peores momentos. Siempre nos acordamos cuando estamos en crisis, en dificultad, en lamento, en oprobio, en persecución, en afrenta, en dolor. Cuando algo está pasando que no cierra con nuestra forma de ser, ahí corremos a Dios. Y un día prediqué aquí en la iglesia, si Dios tuviera mi corazón. Y si Dios tuviera mi corazón, cuando corremos a Él después de haberlo abandonado, Dios nos rechazaría. Porque creo que es lo que haríamos nosotros, somos imperfectos. Pero Dios no lo hace. No solamente no lo hace, sino acuérdese en Lucas capítulo 15, cuando aquel hijo de aquel padre se apartó, el pródigo, y se fue lejos de la casa y todo cuanto tenía en placeres del mundo. Y en determinado momento se vio ahí en un corral de cerdos, manteniendo los cerdos y comiendo la comida que comían los cerdos, y pensaba, un jornalero, un esclavo, un dependiente en la casa de mi padre come mucho mejor de lo que estoy comiendo yo, y decidió volver. Y si el corazón de Dios fuera como corazón de hombre, el padre vería al hijo de lejos, daría media vuelta, se metería en la casa y cerraría la puerta. Pero el corazón de Dios es diferente, es muy distinto, no lo vamos a poder entender nunca. Dice la Escritura que cuando el padre vio a aquel hijo que venía derrotado, en pérdida, en fracaso, lo que hizo fue correr hacia él y lo abrazó. Y mandó a sus sirvientes, a sus siervos, que trajeran vestido nuevo y le pusieran sandalia nuevo y un anillo de sellar. Muchas veces pensamos que el habernos apartado de Dios fue la mejor decisión que pudiésemos haber tomado. Porque en la iglesia algo nos lastimó, porque el pastor no predica muy bien, porque algo pasó y decidimos apartarnos. ¿Sabe qué? No le hacemos ningún favor a Dios si nos apartamos. No le hacemos ningún daño a la iglesia si nos apartamos. El problema no es de Dios ni de la iglesia, el problema es de aquel que dice, por culpa de, me aparto. El hecho de que usted se aparte o que alguien se aparte de Dios no significa que Dios se aparte de usted. Porque donde usted esté, Dios lo va a ir a buscar. Su mano de poder, su brazo extendido, su mano de amor, siempre va a ir detrás de nosotros. No por obligación, ni porque sea solamente Dios, sino porque es Padre y nos ama. De hecho, nos ama a tal punto que nos llama más que vencedores. Y vencedor, el vocablo vencedor viene del griego, que viene de la palabra nike en griego, que significa el que lleva la victoria. Y aquí, si Dios nos llamara vencedores, ya era suficiente.
El llevar la victoria es aquel que se sobrepone a sus adversarios, que llega primero a la meta, aquel que va, que tiene su objetivo entre ceja y ceja puesto allí en la meta, en el lugar de llegada, y hasta no llegar no se detiene. Ese es el vencedor. Pero la Escritura nos llama más que vencedores. Y esto significa algo tan simple como lo siguiente: más que vencedores es mucho más que llegar primero. Es mucho más que ganar. Es mucho más que llegar primero a la meta, a la línea de llegada. Es mucho más que conseguir el premio. Esto significa que tenemos mucho más poder del que podemos imaginar sobre el enemigo. Dios nos ha dado ese poder. Por eso en Hechos capítulo 1 Él dijo: recibirán poder cuando haya venido sobre ustedes el Espíritu Santo. Y sobre nosotros vino el Espíritu Santo. Por tanto, tenemos poder de Dios. Y el ser más que vencedores significa esto: entender que tenemos mucho más poder que el enemigo, que siempre nos está queriendo hacer caer. Pero tenemos el poder de Dios. El ser más que vencedores es ir un poco más allá de la victoria. El ser vencedor es hacer todas las cosas, sobreponerse al pecado, resistir la tentación, seguir los lineamientos de Cristo, levantarnos en poder, enfrentar las dificultades y salir con la cabeza en alto. Pero el que es más que vencedor pasa exactamente por lo mismo y aún sigue buscando a Dios, sigue confiando en Jesucristo, sigue derramando su oración y clamor delante del Señor. Eso es ser más que vencedor. Más que vencedor es aquel que pasa todo lo que nosotros pasamos. Igualmente así viene los pies de Cristo y da gracias y gloria a su nombre. Más que vencedor es aquel que pasa la tribulación, la persecución, las dificultades, las traiciones, se sobrepone a todas las adversidades, a ese desánimo interior que muchas veces nos embarga, nos toma durante la semana. Ese es el vencedor que está aquí. Pero el más que vencedor es aquel que pasa exactamente lo mismo y aún dobla su rodilla delante del Señor diciendo: gracias, Señor, por la prueba, porque la prueba me hace fuerte, en la prueba soy sano, en la prueba soy bendecido, en la prueba aumento mi fe. Por eso Santiago capítulo 1 dice: bienaventurado el varón que soporta la tentación, porque cuando haya resistido recibirá la corona de vida que Dios tiene reservado para los que le aman. Y usted se pregunta: pero pastor, si sirvo a Cristo, ¿por qué paso dificultades? Ahí está la respuesta de Santiago: bienaventurado el varón que soporta las tentaciones. Porque una vez que las haya pasado, que haya pasado la prueba, entonces recibirá la corona de vida que Dios le ha prometido a los que le aman. Claro que sería mucho más fácil no tener tribulación en la vida. Claro que sería mucho más fácil caminar como por un tubo. Claro que sería mucho más fácil que todo nos fuera muy bien. Claro, sería perfecto. Pero hay una batalla que tenemos que enfrentar día tras día. Hay una batalla en nuestra mente, en el mundo, contra el pecado, contra la tentación, que tenemos que enfrentarla todos los días. Lo único seguro que tenemos de esa batalla es que ya somos vencedores. Ya somos victoriosos. Por eso no me diga que usted no pudo superar la tentación, que cayó. No me diga que, pastor, tuve complicado y vino el pecado y me caí en pecado, pastor. No, usted puede sobreponerse. Porque usted y Dios son mayoría. Porque Dios le da la fortaleza necesaria, la fuerza necesaria para que pueda sobreponerse. Por eso Santiago dice: bienaventurado el varón que pasa por dificultades, que resiste a la tentación. Porque cuando la haya superado, es decir, aquí tenemos la fortaleza de Dios para superarla. Sí, estamos de acuerdo, no es fácil, estamos de acuerdo. Es complicado. Y hasta a veces es tentativo. Pero Dios le da la fuerza necesaria para no caer en pecado. Dios le da la fuerza necesaria para no caer en tentación. Y si usted lo hace, recibirá la corona de vida que Dios tiene reservado para aquellos que le aman. El vencedor, el ser más que vencedor, no es solamente pasar las dificultades de la vida. No es solamente sobreponerse a las cosas difíciles, porque todos los pasamos. Hay momentos donde queremos dejar todo, abandonar todo. No somos perfectos, pero el más que vencedor sabe que aunque quiera dejar la fe,
No puede porque se esfuerza para seguir a Cristo. Motivos sobrados tenemos para dejar la fe. Pero el más que vencedor, a pesar de que pueda pensar eso, dice, si no es por la fe, no alcanzo el destino que Dios ha preparado para mi vida. Si no es por la fe, no voy a ver a Dios. Si no es por la fe, no alcanzaré la meta, no llegaré a mi salvación. Esto es ser más que vencedor. Es saber que Dios nos tiene de su mano derecha, sustentados con su amor inquebrantable. Pero también es saber que nosotros no podemos soltarnos del Señor. Más que vencedor no es aquel que ante la primera dificultad abandona todas las cosas y prefiere seguir por la suya. Más que vencedor no es aquel que reniega de la fe cuando vienen esos tiempos críticos. Más que vencedor es aquel que dice, perfecto, me tocó a mí, Señor, pero si estás conmigo, entonces seguro que paso. Si estás conmigo, entonces ya soy vencedor. Tú dijiste en tu palabra, soy más que vencedor, por medio de aquel que me amó, por medio de aquel que me ama incondicionalmente. El vencedor es el que corre y gana. Mire, para ponérselo de esta forma, el vencedor es el que corre y gana. El más que vencedor es el que corre, gana y da gloria a Dios. Glorifica el nombre del Señor, porque ninguna de nuestras batallas sería ganada si Dios no está de nuestro lado. Si el Señor no está peleando con nosotros. Podrá venir tiempos de tribulación, de angustia, de espada, de pestilencia, pero nada apartará su amor de nosotros. Absolutamente nada de nuestros errores, nuestros pecados, nuestros desaciertos podrá apartar su amor de nuestra vida. Por eso Pablo dice, por lo que estoy seguro que nada de lo que pueda haber sido creado nos apartará del amor de Dios que es el Cristo Jesús. Absolutamente nada. Y esto, llegar a ese nivel, es ser mucho más que vencedor. El vencedor es aquel que se sobrepone a todas las dificultades. Es aquel que ve el problema y no huye, querido. Es aquel que dice, no puedo solo, pero sé que Dios está conmigo y necesito oración de un hermano. Necesito la oración de la iglesia. Oren por mí porque estoy en dificultad. Ese es más que vencedor. Es aquel que sabe que Dios ha puesto una iglesia para que lo acompañe en las tribulaciones, para que ore, para que clamen delante del Señor. Entonces, ser más que vencedor no significa no pecar, porque seríamos perfectos. Y de perfección conocemos solo a uno. Ser más que vencedor no significa no caer, porque somos imperfectos. Pero ser más que vencedor es saber que caigo y le pido perdón a Dios. Que en mis peores dificultades y debilidades, Dios es que se perfecciona en mí. El vencedor tal vez gana, cae y se aparta. El más que vencedor gana, cae y le pide ayuda a Dios. Dice, Señor, quiero que me ayudes. Que como me enseñaste a llegar a la línea, a la meta, quiero que me ayudes a fortalecerme la fe. Quiero que me ayudes porque caí, pero sé que contigo me puedo levantar. Yo sé que tu perdón está sobre mi vida, tu misericordia hace mi nueva criatura cada mañana. Más que vencedor es aquel que reconoce la gloria de Dios y el favor y la bondad de Dios en todas sus acciones, buenas o malas. Conocemos personas que cuando hacen cosas malas, que han en pecado, lo primero que hacen es apartarse de la iglesia. Error garrafal, querido. Las instituciones no perdonan, la gente no perdona, la familia no perdona. Pero Dios perdona. Dios es el único que cuando venimos a Él con un corazón humillado, más allá de nuestros errores, Él dice, listo, te perdono. Vete y no peques más. El más que vencedor es el que reconoce humildemente el poder de Dios sobre su vida. Y reconoce con un corazón sensible y sencillo que necesita al Señor en su vida. Que sabe que sin Dios prefiere estar muerto. Y esta es mi oración. Todas las mañanas, sin ti, Señor, prefiero estar muerto. ¿De qué me sirve tener una vida si después de haber conocido a Cristo, haberme apartado de Él? ¿De qué me sirve tener una vida, haber
su amor, su bondad y después rechazarlo. ¿Qué sentido hay, queridos? El ser más que vencedor es reconocer las debilidades delante del Señor. Aunque se crea el ganador, aunque se crea el uno, aunque vaya y sepa que le va a ir bien, usted humíllese delante del Señor. Sin duda le va a ir bien, será vencedor. Pero el más que vencedor dice: Señor, si me das la derecha, si me das el ok, entonces voy. Si no, me quedo quieto. El ser más que vencedor no es solamente superar las tribulaciones de la vida, porque eso lo podemos hacer todo, sino que superar las pruebas que Dios nos pone delante. Este es ser más que vencedor. Conocemos personas que han predicado de Cristo, profesan ser creyentes y cristianos, pero ante la primera dificultad, entonces reniegan la fe, se apartan del Señor, porque no es lo que pensaban. Simplemente esto. Bienvenido, Dios le bendiga. Simplemente esto. Pero cuando somos vencedores y más que vencedores, a pesar de nuestros errores, volvemos al primer amor y volvemos a la cruz y ahí crucificamos nuestra carne y decimos: Señor, perdóname, porque tomé mis decisiones cuando no tendría que haberlo hecho, porque hice lo que no tendría que haber hecho, porque me dijiste que no lo hiciera y lo hice igual. Perdóname, Señor. Muchas veces creemos que el ser más que vencedor significa estar en movimiento, en batalla, sabiendo que ya ganamos. Pero muchas veces ser más que vencedor a veces necesita estar quietos. Dice Santiago: someteos pues a Dios, resistid al diablo y huirá de vosotros. Muchas veces para ser más que vencedor es necesario estar quietos. Cuando hay una palabra de vencedor es porque hay una actividad, una guerra, una batalla, y alguien ganó y alguien perdió. Pero en el camino de Dios, en el reino de los cielos, para ser más que vencedor, muchas veces hay que estar quietos y tranquilos, porque es Dios que pelea por nosotros. Es Dios que va delante de nosotros, librando todas las batallas, y nos pone detrás de Él para levantar la victoria. Y aún nos bendice llamándonos más que vencedores, porque es mucho más que algo ganado. Es mucho más que la derrota de mi enemigo. Es mucho más que la caída del adversario. Es para la gloria y honra de su santo nombre. Es para la gloria y honra de su santo poder y de su perfecto amor. No es necesario alcanzar la perfección para ser más que vencedores, porque es Él mismo que se perfecciona en todas nuestras debilidades. Es necesario reconocer que sin Él no podemos hacer absolutamente nada. Es necesario saber que sin Él no podíamos tener paz en la casa, a pesar de los momentos de tribulación. Es reconocer que sin Él no tendríamos a la casa sirviendo a Dios, a pesar de los hijos apartados. Es reconocer que sin Él no podíamos estar aquí, a pesar de lo pecador que somos. Ser más que vencedor es mucho más que una frase hecha. Es una actitud, es una acción que requiere firmeza, fortaleza, valentía y por sobre todas las cosas, respeto a las cosas del reino. ¿Estamos ahí? La superación requiere una completa dependencia de Dios para la dirección, el propósito, el cumplimiento y la fortaleza para seguir su plan en nuestras vidas. Ser vencedor es ganarle la batalla a la enfermedad, a la depresión, al pecado y resistir a las peores tentaciones. Pero más que vencedor es pasar por las mismas cosas y aún permanecer fiel a Cristo sin perder la fe. Ser más que vencedores no significa no errar, no cometer equivocaciones y llevar una vida perfecta. Somos imperfectos y solemos caer una vez y otra vez. Pero la promesa de Dios no es conceder una vida perfecta sobre nosotros, sino estar en cada paso, sin importar la adversidad que podamos tener. Los obstáculos que aparecen delante de nosotros, Dios no los va a hacer desaparecer. Si usted pensaba que eso sería lo perfecto, yo pienso lo mismo. Pero Dios no hará que desaparezcan. Dios no va a quitar la tribulación de delante de nosotros, así como lo hizo con la iglesia de Roma. Dios no va a quitar las dificultades, no va a quitar la traición, no va a quitar el problema.
Dios lo dejará y nos dará fuerza necesaria para poder sobreponernos. Todos seríamos vencedores si Dios quitara las dificultades de nuestra frente. Todos seríamos vencedores si Dios quitara la traición, los problemas que no sabemos solucionar, los pensamientos que a veces nos traicionan. Seríamos todos vencedores, pero todo sería demasiado fácil. Pero ser más que vencedores es pasar por exactamente lo mismo, sabiendo que Dios nos dará la fuerza para sobreponernos a todos los obstáculos que pueden estar delante de nosotros. Si no fuese así, hoy no estuviésemos aquí. Ninguno de nosotros estaríamos aquí. Por eso Efesios 6 dice algo bien poderoso y nos da a entender que Dios no nos ha dejado librado al azar delante de cada batalla. Efesios 6 dice: fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza, revestido de toda la armadura de Dios, para cuando termine la batalla estén aún en pie y puedan resistir las acechanzas del diablo. Es que Dios nos ama demasiado como para dejarnos tirados sin nada, queridos. Dios incondicionalmente es fiel sobre nosotros como para mandarnos a la batalla sin siquiera una espada. El más que vencedor sabe usar la armadura de Dios. El más que vencedor es aquel que se fortalece en el poder de su fuerza, no de la suya, sino de Él. El más que vencedor es aquel que sabe que cuando va a la batalla, Dios ya se encargó de ir delante y ya está peleando por nosotros. Este es el más que vencedor. Muchos de nosotros hemos pasado por cosas que no podemos explicarlas. Cosas que a nuestro entender sería injusto. ¿Por qué fuimos traicionados? ¿Por qué se levantan contra nosotros? ¿Por qué nos rechazan? ¿Por qué nos juzgan? ¿Por qué nos apuntan? Si somos buenos, seguimos a Cristo, hacemos lo que Él quiere, hacemos lo que Él nos manda, seguimos su voluntad, luchamos todos los días para hacer esa voluntad. Pero ¿sabe qué, queridos? ¿Qué gracia hay en ser seguidor de Cristo si no tenemos problemas donde Él puede glorificarse? ¿Qué sentido tiene seguir un Dios todopoderoso que cuando enfrentamos las dificultades es Él que nos renueva la fuerza para enfrentarlas? El pensar de esta forma no es ser vencedor, es ser más que vencedor. Que aunque usted piense que tenga recursos para salir adelante, igualmente depende de Dios para poder seguir. Depende de Él en todo tiempo. La casa depende de Dios. La familia depende de Dios. Los hijos dependen de Dios. La economía depende de Dios. La salud, nuestra salud depende de Dios. Y usted puede pensar, pero pastor, ¿por qué la salud depende de Dios? Y a veces me enfermo y tengo necesidad de medicación y estoy operado. Pues si está vivo es porque es más que vencedor. Porque si no fuera por Dios, no estaríamos aquí. ¿Cuántas personas pensaron eso ayer y hoy no amanecieron? Y usted está vivo y está en pie y es mucho más que vencedor por causa de aquel que lo amó sin condiciones. Hoy usted está aquí porque ha vencido sus batallas semanales, diarias. Está aquí porque ha sido mucho más que vencedor. Y si es mucho más que vencedor, está dándole la gloria a Dios aquí en este lugar. Si no, sería solamente vencedor. El sufrimiento no nos separará de Dios, sino que nos ayudará a identificarnos con Él y permitirá que su amor nos alcance. Pastor, no sabe lo sufrido que estoy siendo, lo problemático que está la situación, no sabe cómo estoy sufriendo en estos tiempos. Sabe que te felicito por tu sufrimiento, porque ahí está el amor de Dios. Y por ese amor te está sacando más que vencedor. Porque otro en tu lugar cerraría la Biblia y tiraría todo al diablo. Pero alguien aquí tomó la decisión de decir, a pesar del sufrimiento, a pesar de la dificultad, a pesar de la oposición, doy gloria y honra a mi Dios que aún me tiene en pie. Doy gloria y honra a aquel que me amó a través de su Hijo Jesucristo. Ser más que vencedor no es aquel que perdura en el tiempo, porque todos lo hacemos, sino el que perdura a pesar de las tribulaciones, a pesar de las pruebas. Perdurar en el tiempo, todo lo hacemos. Mire, llevo 58 años aquí
en esta tierra de mi tiempo. Hemos perdurado un montón de cosas. Hemos sido vencedores y estamos aquí. Pero más que vencedor es aquel que perdura a pesar de sus pruebas, sabiendo que tiene un Dios todopoderoso que da la fuerza necesaria, la estrategia, la habilidad y todo lo que necesite para seguir venciendo y glorificando su santo nombre. Podemos entender esto cuando sabemos, cuando estamos en dificultad y en vez de ir a pedirle ayuda a un amigo o a ir tirarnos las cartas para ver qué es lo que va a pasar y cuándo se va a terminar el problema, venimos a las rodillas y decimos: Señor, si tú no me sacas en victoria, entonces prefiero estar muerto. ¿Sabe qué? Dios lo va a sacar en victoria. Porque Dios ha dicho que el que cree en mí tendrá vida y vida en abundancia. Y aunque esté muerto, vivirá, dice la palabra del Señor. Esto es ser más que vencedor. Pero mire lo que dice Pablo ahí en el versículo 34. Cristo es el que murió, mas aún el que también resucitó. El que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. Aleluya por esto. Gracias a Dios por la oración de la iglesia en favor a mi familia. Gracias a cada uno de ustedes por las oraciones en favor del pastorado. Gracias por las oraciones de cada uno entre sí, por los enfermos, por los necesitados, que Dios abra puerta, que los hijos vengan al camino del Señor, que haya reconciliación, que los apartados vuelvan al camino de Cristo. Gracias por cada oración de sanidad y cuando pedimos oración, gracias por cada oración de ustedes. Gracias por el favor y la gracia que Dios nos da de ser escuchados en la oración que hacemos. Pero nunca se olvide que hay un intercesor por excelencia que está abogando por nosotros día y noche delante del Padre. Su nombre es Jesucristo, su apellido es de Nazaret. Jesucristo siempre intercede por nosotros todos los días delante del Padre. Padre, perdónalos, cayeron pero se van a levantar, son buenas personas, son tus hijos, han sido regenerados, nacieron de nuevo, de espíritu. Hijos, son tus niños, son tus amados. Señor, perdónalos, bendícelos. ¿Cuánto dura nuestra oración por nuestro hermano? 10 minutos, 15 minutos. ¿Cuánto hacemos nuestra oración? Media hora, martes de 7:30 a 8, toda oración. Imagínese un intercesor excelente, 24 horas intercediendo por nosotros delante de Dios. Imagínese a Jesucristo orando al Padre por Maranata. Bendice Maranata. Bendice, conoces el corazón de cada uno de aquellos. Sabes quiénes son, conoce las tribulaciones de la semana, Señor. A veces caen en la fe, a veces retroceden un poco, pero Padre, yo sé que tú los amas. Yo sé que tu amor es incondicional sobre ellos. Sé que tu diestra nunca se va a abrir, los va a soltar. Sé que tu favor y tu bondad se derrama todos los días. Bendícelos, Señor. Sánalos, Señor. Oro por ellos, intercedo delante del Padre, por Maranata, por la iglesia, por aquellos que nos siguen a través de las redes. La bendición del Señor, tu bondad se derrame. Tu amor, Señor, que es inconmensurable, siempre está sobre ellos. Acuérdate de sus días. Acuérdate de su familia. Acuérdate de ellos, Señor. Acuérdate que cuando te negaron, hicieron su oración de fe y te aceptaron. Entonces está la intercesión de Jesús por nosotros todos los días de nuestra vida. Aleluya. Y Pablo dice: Cristo es el que murió, mas aún el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. Y después dice: ¿quién nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación, angustia, persecución, hambre, desnudez o peligro o espada? ¿Qué nos puede separar del amor de Cristo? Nada, a menos que usted quiera separarse. A menos que usted quiera soltar de la mano de Dios. Cuando aquí dice, ¿quién nos separará del amor de Cristo? No es que usted es por valentía, no voy a dejar nunca al Señor. No, esto refiere que Cristo nunca lo dejará a usted. ¿Quién nos podrá apartar del amor de Cristo? Persecución, desnudez, espada, pestilencia. No hay absolutamente nada que haga que Él se aparte de nosotros. A menos que usted decida hacerlo. Por espada, por persecución, por desnudez, por dificultad, por oprobio, por afrenta, por vergüenza. A menos que usted quiera apartarse de Él. Él nunca se apartará de usted. Y el vencedor, los más que vencedores son aquellos que a pesar de todo esto, aún siguen dando gloria a Dios.
Aún sigue doblando sus rodillas delante de la presencia y la misericordia de Dios para darle gracias por un nuevo día de vida. Gracias por un nuevo día de victoria. Esta es mi oración todas las mañanas, Señor. Gracias, oro y digo, hoy voy por mi nueva victoria. En tu nombre voy por ella. Y no acabará este día, aunque tenga una buena noticia. Y aunque me levante con tu victoria, sé que este día no se va a terminar, Dios, antes que me des una victoria total en todas las áreas. Y de una forma u otra, Dios da. ¿Qué nos podrá apartar del amor de Cristo? Dificultad, traición, afrenta, insulto, rechazo, maltrato, murmuración, en uruguayo, chusmerío. ¿Qué nos podrá apartar del amor de Cristo si Él no se aparta de nosotros? ¿Qué nos puede apartar a nosotros de su amor incondicional? ¿Qué de tan poderoso hay en el mundo? Si bien Pablo dijo, nada de lo creado nos podrá apartar del amor de Cristo, del amor de Dios que es en Cristo Jesús. ¿Qué puede usted imaginarse que haya algo creado que lo pueda apartar a Cristo de usted? Si Él fue a la cruz por usted y por mí. Si el Padre dio lo más preciado que tenía, que era su Hijo por nosotros, y lo hizo por amor, ¿qué podrá lo creado apartar ese amor de nosotros? Absolutamente nada. Y el llegar a esta instancia es saber que somos mucho más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Por el amor de Dios que es en Cristo Jesús somos mucho más que vencedores. Por eso si un día tomó la decisión de entregar su corazón a Cristo, hizo bien. Porque lo pudieron haber amado mucho sus padres, sus hermanos, su familia, pero como el amor de Dios, nunca. Y el decir, sí Señor, te acepto como mi Dios y mi Salvador, es empezar a conocer las victorias de Dios. En momentos difíciles, en momentos de angustia, en momentos de indecisión, Dios está. Y si usted sigue adelante, porque es más que vencedor, porque pudo entender que solamente con Cristo podemos salir adelante, que solamente con Dios podemos seguir hacia la meta. El llegar a la meta final, esa es la salvación de nuestras almas. Eso es ser más que vencedor. Pero para eso tiene que pasar el proceso aquí en la tierra y fortalecerse todos los días. ¿Tiene dónde? Su nombre es Jesucristo. ¿Tiene cómo? El amor de Dios es. Entonces aprovechen este tiempo. Muchas cosas de aquí en más tal vez lo quiera apartar de Dios. Apartar, decimos, yo abandoné la iglesia. No, no es que abandonó la iglesia. Cuando uno dice abandonó la iglesia porque en su corazón decidió negar la fe. Muchos motivos sobrados tendremos de aquí en más para eso. Pero ponga en balanza la fe y el amor de Dios. Y pesará mucho más ese plato que el tratar de apartarse. Siga a Cristo, querido. Igual ustedes, los que nos siguen a través de Facebook y a través de Apocalipsis Network, donde quiera que esté, en cualquier parte del mundo, no se arrepentirá si siguen a Cristo. En Cristo está la salvación. En Cristo está la fortaleza para seguir adelante. Y en Cristo está la promesa de vida eterna. Amén. Queridos, somos mucho más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Somos mucho más que vencedores. Vamos mucho más allá de todas las victorias que podemos tener. Una victoria con gratitud a pesar de las luchas y las dificultades corresponde a un corazón que se cree y se sabe y se entiende mucho más que vencedor. Aprendamos a darle gloria a Dios por todo, incluso en los tiempos difíciles, para la gloria y honra de su santo nombre. Padre, en el poderoso nombre de Jesús, que tu presencia en esta mañana continúe bendiciendo nuestras vidas de una forma poderosa. Que tu gracia y favor se siga multiplicando sobre nosotros y que podamos, Señor, Dios mío, fortalecernos en la fe cada día más. Fortalecernos en la esperanza, en la confianza en ti, en tu amor incondicional, Dios. Sabiendo que tú nos has llamado no solamente para ser vencedores, sino mucho más que vencedores. Por medio de aquel que nos amó con amor incondicional y amor eterno. Por aquel que nos amó por amor inquebrantable, al punto de enviar a su Hijo a la cruz del Calvario por cada uno de nosotros. Que podamos entender, Señor, que el ser más que vencedores es pasar las mismas tribulaciones que pasa todo el mundo. Pero ir a las rodillas y darte gracias por las dificultades y por las pruebas.
Gracias porque una vez más nos ayudaste a superarlas y en tu nombre soy más que vencedor. El ser más que vencedor no es solamente superar el día a día, sino las pruebas tras pruebas, glorificando tu nombre siempre. Señor, y teniendo en cuenta y teniendo bien firme en fe, Dios mío, que eres tú el que renueva nuestras fuerzas para seguir adelante. Que si tú no estuvieras en el asunto, entonces seríamos perdedores toda la vida, Señor, como lo éramos en el mundo a pesar de haber creído ganar. Pero cuando nacimos de nuevo, hicimos nuestra oración de fe, entonces pudimos entender que tú eres nuestro Padre, nuestro Dios, y nos amas con amor eterno, con amor inconfundible, con amor inagotable. Y ese amor nos fortalece, Padre. Y sé que tu mano derecha nunca se abrirá para dejarnos huérfanos. Tu mano derecha nunca se abrirá para abandonarnos, al contrario. Tu diestra de justicia y de poder siempre nos tendrá sujetado, Dios mío, en el poderoso nombre de Jesús. Que seamos vencedor cuando, Señor, podamos superar todas nuestras dificultades. Pero que podamos entender que más que vencedor es aquel que la supera y va a las rodillas a darte gracias y a glorificar tu nombre y a decir gracias por la prueba, Señor. Gracias porque pusiste esta prueba delante de mí porque sabías que la podía superar. Me diste lo necesario para poder hacerlo. Gracias, Señor. Esto es ser más que vencedor. Ser más que vencedor es aquel que no se aparta por cualquier cosa ni por motivo muy importante. Solamente dice, Señor, todo está en el hueco de tu mano. Todo está en ti, Señor. Tú me llamaste a seguirte a ti y no a seguir al hombre. Tú me llamaste a seguirte a ti y no a seguir a una iglesia. Gracias, Señor, porque en todas las pruebas siempre estuvo tu mano de poder. Siempre estuvo tu mano ahí fortaleciendo mi vida y renovando mis fuerzas, Dios. Gracias, Señor, porque no solamente llegué a la meta, sino que es mucho más que eso. El ser más que vencedor es mucho más que una victoria, va mucho más allá, Señor. Y este es el reconocimiento de que por ti son posible todo. Que sin ti nada puede ser posible. Ayúdanos en estos tiempos, Señor, de tribulación, de persecución, de oprobio, a que podamos seguir fortalecidos en la fe, Dios mío, y a que firmarnos de esta palabra, tomarnos de esta promesa poderosa que está en la Escritura, de que en tu nombre somos mucho más que vencedores. Y aunque un día pensásemos en flaquear, sabemos, Señor, en nuestro corazón y a través de tu palabra que hay una intercesión, un intercesor por excelencia allá en los cielos, delante de tu trono, orando y clamando, intercediendo por nosotros. Que podamos entender ese principio, Señor, aleluya. Que el ser más que vencedores pasar las mismas tribulaciones que el vencedor, pero dar vuelta, darte gracias, a reconocer tu grandeza, tu infinita misericordia, tu amor poderoso, a reconocer que eres tú el que nos ha dado la fuerza necesaria para llegar hasta el día de hoy, Señor. Glorificando tu nombre siempre. Ayúdanos en este tiempo, Dios. Oro por cada uno de mis hermanos, oro por la iglesia, oro por aquellos que nos siguen a través de Facebook, aquellos que están allí del otro lado, a través de Apocalipsis Network, que puedan entender el amor incondicional de Dios, que puedan entender que solamente en ti, Señor, hay fortaleza, hay vida eterna, hay fuerza nueva. Y si quieren hacer la reconciliación con el Señor en esta hora o entregar su corazón a Cristo, que están allí del otro lado, repitan conmigo: Señor Jesús, en este momento me arrepiento de mis pecados, te pido perdón y te pido que entres a mi corazón y que hagas de mí nueva criatura, y te acepto como mi Señor y mi Salvador, y que mi nombre sea puesto en el libro de la vida, en el nombre de Jesús. Gracias, Señor. Amén, amén